La entrevista. Doctora María, ¿cómo está? Buenos días. Qué bueno tenerla por aquí de nuevo. Bueno, pues el sentimiento es mutuo, me encanta venir aquí a abrazarlos y ahora sobre todo que hay bebé a bordo, me encanta. Así es, así es. Creo que usted ha dado la noticia. Sí, perdón. Tranquila, no, hombre, pero pues Todo el pasa mundo lo nada. sospechaba, estábamos en mora de contarlos, porque así como celebramos los 100 capítulos del Informativo Colombia hoy el lunes, pues hagámoslo oficial. En esta nueva era nace bebé, viene bebé a bordo, así que pues celebremos juntos esta gran noticia. Es una celebración, esta semana estamos celebrando muchas cosas, la soberanía del país, la fecha del Día de la Independencia y por supuesto que también tenemos nuevo compañero a bordo en este equipo de Colombia Hoy Radio, así que Pues sí. ya que la doctora María lo anunció, pues qué bueno, me que encanta. sí. Perdón haber metido No, la pata. Había que salir de esto de una vez. Sí, ya era hora. Descansamos, La chiva. Había que salir de esto de una vez. Sí, Bueno, señores. doctora María, hay muchos temas que hablar con usted, pero creo que hay que empezar por algo, y es que ese escenario de la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena sirvió como un escenario propicio para hablar de la territorialización del trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Aspecto fundamental dentro de ese trabajo juicioso, ir a las regiones, llegar a las regiones, y allá se presentó esa estrategia que ya se va a echar a andar entonces. Sí, a ver, la territorialización es una apuesta que además les confieso que al principio cuando el presidente nos dio la guía a todos los de gobierno de irnos al territorio, la palabra territorialización no la podíamos casi ni pronunciar, eso se me enredaba en la lengua, es difícil. Preferí leerla porque dije, aquí me voy a enredar. Exacto. Porque no sabemos ni pronunciarla. Ahorita llevarla a la Correcto. práctica, pues es aún más grande ese reto. Exacto, entonces lo más interesante es que primero nos enredábamos y ya fluye. Eso quiere decir que le estamos dando forma a la territorialización. Y darle forma a la territorialización es escuchar el territorio más que irnos al territorio. Y nuestra apuesta desde este año es desplegarnos en equipos regionales, donde inclusive la forma de la región se la está dando la región. Claro. Porque hay unas organizaciones que dicen, nosotros consideramos que este municipio tiene que ir más hacia una u otra región, y eso ha sido muy interesante porque es una recomposición del país de acuerdo a la memoria histórica y esclarecimiento de la verdad de este conflicto que nos azota desde hace ya más de 75 años. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que no solamente es bienvenida la apertura del Centro Nacional de Memoria Histórica en el territorio, sino que es una necesidad que es tan necesaria que ha sido muy recogida e implementada fácilmente. Por ejemplo, Felicar. Al principio también es esto, otra confesión, decían no se metan en ferias que no tengan mucho éxito. Y nosotros lo que decíamos es exactamente lo contrario. Hay que hacer exitosa esa feria. Exactamente. Y es fortalecernos y a nosotros también fortalecernos en lugares donde no saben qué es la memoria histórica, porque esa es una evidencia que hemos ido constatando en este tiempo, es que la memoria histórica no tiene la dimensión que debe tener, y una dimensión transformadora, porque nosotros no podemos seguir siendo una entidad que cumpla metas, que las debemos cumplir, es evidente, que avancemos con productos, porque los productos no transforman, los procesos sí. Entonces, como todos estos libros, investigaciones, hechos transformadores que vienen del territorio transforman, porque inclusive las tejedoras de Mampuján, que empezaron con grandes dolores, llantos, han ido sanando mientras tejen y conversan, y el tejido transforma. Por eso nosotros decimos que el territorio habla, teje, canta, borda, cuenta, compone, llora, sana,
y el centro habla, y cuando hablamos el centro escucha, perdón, y cuando hablamos del centro es el país. Sí. Y el país es porque todavía seguimos, si Bogotá no dice, si Bogotá no legisla, si Bogotá no comenta, eso no existe. Y el territorio está construyendo memoria histórica desde antes de la ley 1448, mucho antes de la ley 1448. Lo que pasa es que la maravilla de la 1448 es que le dio una obligación al Estado de reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad. Poder amplificar esa verdad, además. Exactamente, que eso no sucede todavía porque como el centro, la memoria histórica sigue siendo bastante monopolizada. Uh-huh. Hay un numeral que me gusta que veo que están utilizando y es todas las memorias, todas. Y lo habíamos hablado aquí durante una de las otras visitas en que nos había acompañado, y es que también a veces decimos que la verdad es relativa, ¿no? Y depende de quién la cuenta, depende del territorio, y creo que eso es parte del ejercicio que se viene realizando al llegar a los territorios, escuchar esas verdades, escuchar esas memorias históricas que tienen por contar esas personas que están allí. Y vi que además entonces hicieron como un encuentro guiado por el Archivo de los Derechos Humanos de los jóvenes que están visitando la FERICAR allí en Cartagena. ¿Qué se han ido encontrando ustedes en esos territorios? Esas verdades que se van construyendo desde esos relatos particulares, individuales y también colectivos desde cada rincón de las regiones del país. Pues cuando nosotros decimos todas las memorias, todas, es porque escuchar la visión de la memoria histórica y lo vivido del conflicto depende de cada lugar del territorio. Entonces, lo que en este momento con FELICAR hemos además constatado es que cuando se escucha a quienes se acercan, pues hay un incremento en Montes de María en este momento de la violencia muy fuerte que tenemos que alertar, que tenemos que saber que Montes de María está viviendo otra vez una intensidad violenta en el territorio, y es escuchar otra vez el temor que empieza a tomarse el lugar. Pero no solamente eso, sino escuchar a los estudiantes sabiendo que la carta que recibió de su papá hace parte de un archivo fundamental para la memoria histórica. Uh-huh. Entender que el museo, porque el museo y Bogotá desde Cartagena y desde esta muchachada cartagenera es lejísimos. Total. Y cómo nosotros estamos aquí y sabiendo que el museo va a ser la vitrina o la puerta del territorio, entonces empieza a acercar y empieza a entusiasmar mucho a los jóvenes y como que se inundan de propuestas para hacer valer lo que vienen construyendo sus papás, mamás, sus abuelos, y ahí se vuelve a evidenciar lo que somos nosotros, esta cultura, esa tradición oral que nosotros lo tenemos en la canción de La Piragua, nos contaban los abuelos que hace tiempos. Era la piragua de Guillermo Cubido. Correcto. Sí, navegaban el Cesar en la piragua. Hermoso. Pues a mí me parece muy interesante además porque, bueno, hablamos de los territorios, ¿cierto? De la nación, digamos, de Colombia, pero también ustedes han ido fortaleciéndose con encuentros con otros lugares y otros rincones del mundo. También vi, yo estaba chismoseando, por si se dan cuenta, que hubo una reunión virtual entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y una delegación de Camerún, que además va a estar aquí en Colombia ahorita a finales de julio y hasta el 4 de agosto para conocer un poco más acerca de esa experiencia de Colombia en materia de memoria histórica. ¿Cómo nos ven entonces afuera hablando de memoria histórica? ¿Ya se está reconociendo el trabajo de la memoria histórica en otros escenarios fuera del país? ¿Allá también se está trabajando un tema de memoria histórica? ¿Cómo funciona ahí esa relación? No, es buenísimo que hables de Camerún porque yo también quedé absolutamente fascinada con esa conversación con Camerún, porque como dice el filósofo Confucio, el pez no ve el agua porque vive dentro de ella. Entonces cuando a uno lo sacan del acuario es muy interesante. En la conversación con Camerún nos dimos cuenta que si bien tenemos conflictos tan distintos,
hay necesidades que nos juntan de cómo reconstruimos memoria para una transformación cultural. Cosas que me sorprendieron, que no tenía detalles, como el idioma en Camerún es lo que ha suscitado también guerra. El hecho de hablar inglés, el hecho de tener 250 lenguas autóctonas y la imposición del inglés, no del francés, que también el francés hace parte como de los idiomas oficiales, suscitó un conflicto que se convirtió en un conflicto armado. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad, desde un idioma hasta entrar al origen nuestro de nuestro conflicto, de pensar distinto? Nuestro conflicto se fundamenta en una organización que piensa distinto y que quiere parar las violencias estructurales, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros somos tan complejos como humanidad para entender la diferencia, escuchar la diferencia, avanzar con la diferencia? Y eso es, por eso es tan bello el eslogan de este gobierno de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, porque yo creo que nuestra gran potencia es nuestra enorme diversidad, que es también parte de la discordia en este conflicto. Justamente, ustedes, el Centro de Memoria Histórica va a estar en esta Feria del Libro de Cartagena, haciendo la presentación de la estrategia de la territorialización. ¿Qué día exactamente? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo las personas pueden llegar a conocer la estrategia, los cartageneros, los bolivarenses y las personas que vienen de visita internacional? Porque es una feria latinoamericana en realidad que no solamente hace presencia a lo nacional, sino que también llegan invitados internacionales. ¿Cómo va a ser la presencia del Museo Nacional de Historia, de la Memoria Histórica de nuestro país, justamente allí? Bueno, ahí voy a aprovechar para decir algo, y es que el Museo Nacional de Memoria Histórica hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, y eso es muy importante. Entender que el centro es un complejo de reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad. Y entenderlo así nos da la dimensión que se requiere para saber que esta reconstrucción de memoria histórica que viene sucediendo a lo largo y ancho del país desde hace tantas décadas, sí ha transformado, y que es un componente, es una herramienta fundamental para darle paso a una posibilidad de paz. Entonces, perdonen la cuña, pero es que perfecto. Yo insisto. Además, porque como uno siempre divide el nombre, siempre como lo Exacto. divide, entonces al dividir los nombres hace ver como si fueran Dos entidades cosas diferentes. Y no, son entidades juntas, que trabajan juntas, que la una acompaña a la otra, por decirlo de cierta forma. Es una sola entidad con distintos componentes. Ok. Por eso es un complejo, donde parte del complejo es la territorialización. Porque no podemos montar una entidad distinta que territorialice, y para la territorialización lo que es hacer visible lo que está sucediendo en memoria histórica en los territorios. Entonces, Felicar empezó el domingo pasado. Es una iniciativa que viene andando desde hace poco, latinoamericana, que también es muy importante que sea latinoamericana, porque hay una memoria histórica que nos une como latinoamericanos. Tanto así que, bueno, estoy arrebatándome en muchos temas al tiempo, pero... No, Está bien, es súper válido, la es válido, conversación. muy válido. Ok, porque en el museo hay 6 salas que fueron diseñadas en este lugar, en este inmueble, y hay 2 de esas salas, una de ellas que la queremos entregar a lo que llamamos en este momento la sala grande, que es el lugar donde todos los hechos que transforman el centro, o sea, Bogotá, va a tener el gusto, el placer y la oportunidad de ver. Entonces son las cantadoras, son obras de teatro o puestas en escenas del dolor, y que han ido pasando a unas sanaciones
Y ahí es donde decimos hechos que transforman. Pero otra de las salas se la queremos entregar a Latinoamérica, porque hay que entender la diferencia entre nuestras violencias estructurales que vienen desde el siglo XVI, porque un señor cuando decía, entonces usted, diciéndole como para regañarme o ridiculizarme, decía, entonces usted se va a ir hasta el siglo XVI, y le dije, pues imagínese que sí. Hay que irse hasta el siglo XVI para entender claro, las violencias estructurales del racismo, de la desigualdad, de esta forma piramidal de concebir nuestra sociedad. Y la diferencia es cuando llega el conflicto. El conflicto es cuando un pueblo, nuestros antepasados se levantan contra las violencias estructurales. Entonces entendamos primero, y para entender esas violencias estructurales tenemos que irnos a todo el continente latinoamericano y a la ocupación española. Y eso es Felicar, es unir también Latinoamérica, es en el espacio donde están las cenizas de nuestro gran escritor García Márquez en la Universidad de Cartagena. Ese es el lugar donde está teniendo lugar la feria. Todavía no es muy conocida, pero increíble que los profesores de varios colegios que están interesados en historia están acercándose a la literatura. Entonces, como estos componentes que el gobierno y el presidente Petro ha pedido tanto que vuelva la historia a nuestro país, y cuando vuelve la historia a nuestro país es exactamente lo que los pueblos indígenas nos están pidiendo: pongamos el pasado enfrente para construir el futuro. Es decir, como quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero hay cosas que hay que repetir. Okay. No Yo sí olvidar. creo que hay que repetir. Y entonces lo que nos han hecho también es que olvidemos lo que se tiene que repetir. Las resistencias hay que mantenerlas y repetirlas. Y eso no hay que olvidarlo. Pero también no hay que olvidar, pero sobre todo hay que esclarecer esta historia, porque cuando nos meten, nos determinan una fecha, que es lo que ha sucedido con en las investigaciones del conflicto, nos han determinado fechas que hacen olvidar un pasado de ese conflicto donde entramos a la pelea en la mitad, donde seguramente estamos entrando en el momento donde el victimario es la víctima, donde al victimario le pegaron el puño. Queda el cuento contado a medias. Y mal contado. De mala manera. Mal Además, contado. Sí. María, la territorialización de la memoria, lo dije sin leerlo. Perfecto. Aprendimos. Sí, la territorialización de la memoria es una estrategia. Y ya usted nos estaba ampliando detalles de ella, pero viéndolo desde el punto de vista estrategia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar la memoria a los territorios? ¿Cuáles son esos territorios priorizados? ¿Cómo va a ser ese trabajo en terreno, ese trabajo documental de recoger la memoria del conflicto? ¿Cómo está diseñada esa estrategia? Mira, cuando tú dices que la memoria va a llegar a los territorios, es exactamente lo contrario que tenemos que hacer. Que la memoria llegue al centro, porque la memoria se está construyendo en los territorios desde siempre. Entonces, para que eso suceda, nosotros estamos yéndonos en dos componentes fundamentales. Estamos creando lo que llamamos los equipos regionales, que son equipos, digamos, gruesos del Centro Nacional de Memoria Histórica, como no es una réplica, pero es un espejo del Centro Nacional de Memoria Histórica en 9 regiones. Y esas 9 regiones al mismo tiempo van a estar apoyadas por lo que nosotros llamamos los enlaces territoriales, que son, digamos, en los departamentos. Si les pongo un ejemplo, el equipo regional en el norte, en Antioquia, pues nosotros estamos creando un equipo que además incluya Risaralda, que incluya todo el eje cafetero. Pero el equipo regional mayor, digamos el grueso, está en Medellín, y Risaralda, Quindío y Caldas tendrán sus enlaces territoriales. Entonces, ¿cómo vamos recogiendo? Haz de cuenta una atarraya.
Sí. Nosotros lo que estamos es lanzando la atarraya para recoger las memorias históricas y esa pesca sea visible en Bogotá. Lo otro es que como no somos ni ricos ni famosos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, estamos acudiendo a apoyos y alianzas y a cooperación internacional. Entonces las alianzas hacen que hay algunas entidades del Estado, del gobierno, que están en territorio, entonces les pedimos que nos abran un espacio para poder poner el escritorio, para poder poner las sillas y no pagar ni agua, ni luz, ni teléfono, ni administración, ni arriendo. Y eso nos está permitiendo llegar al territorio más fácilmente sin unas implicaciones de gastos que se nos dificultan. Los ocupas de la memoria. Uy, me gusta, somos ocupas de la memoria. Eso está bien, irse encontrando esos espacios. No sé si te interrumpí, María, pero quería preguntarte ya para ir terminando, porque justamente, pues bueno, hablando del Centro de Memoria Histórica y esos acontecimientos que no podemos olvidar, pues estamos también en el marco de la conmemoración de la masacre de Mapiripán, ¿no? Hace 20 años, 1997, no, menos de 26 años, perdón, de 1997, pues ocurrió ese acontecimiento entre el 15 y el 20 de julio, para ser más específicos, donde un centenar de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, y en colaboración con agentes del Estado, privaron de libertad y torturaron y asesinaron a por lo menos 48 civiles allí en el Meta. Se está haciendo también ese trabajo desde el Centro de Memoria Histórica para no olvidar, por supuesto, esos acontecimientos y estar ahí con las víctimas. Exactamente. Nosotros no solamente hacemos visible todas esta reconstrucción de memoria histórica, sino apoyamos con un esclarecimiento de la verdad de hechos, donde no son mecanismos judiciales, sino esclarecimientos de verdad que le permiten también a las comunidades ir transformando e ir entendiendo, porque gran parte de las peticiones del territorio es directamente: María, yo quiero saber qué pasó, yo quiero saber quién dio la orden. Esas son dos necesidades para empezar a sanar, y eso es un compromiso del Estado que lo da también la ley 1448, ese deber del Estado de hacer memoria y esclarecimiento de la verdad. Entonces, para nosotros lo de Mapiripán, no solamente Mapiripán, sino estamos en constante alerta de todos los hechos, tanto transformadores como victimizantes, para hablar de ellos en permanencia, analizarlos, escucharlos, y que todo eso, nuevamente lo que decíamos, no solamente hay unos que no repetir, pero hay que saber qué pasó y quién dio la orden para poder saber cómo transformarlos. Colombia Hoy Radio.